porque en la mañana se me quedaba pegado en las diapositivas cuando tenía la cámara puesta. Si tengo un problema con conexión, me avisan, por favor, me interrumpen, que ha estado un poco mal estos días. Eso, voy a quitar la cámara. Mira. ¿Inicio? Dale nomás, Trini. Dale nomás. Bueno. Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Trinidad Prado y junto a mi compañero Felipe Parado presenté hoy día el tema de estudiar tragia. La tutora fue la doctora Romina Baguet. A modo de hoja de ruta de esta presentación, vamos a hablar primero respecto a la definición de la artralgia, luego la epidemiología de la artritis, su principal representante, su fisiopatología, enfrentamiento clínico y etiologías, para finalmente resumir todo esto en algunas ideas claves que queden a modo de conclusión. Para finalmente integrar todo esto en la aplicación de casos clínicos, interactivos. Así como objetivos, tenemos en primer lugar el comprender la importancia de un abordaje oportuno de la artralgia a través de su epidemiología, entender la presentación clínica de la artralgia a partir de su fisiopatología, reconocer las principales diferencias entre síndrome articular inflamatorio y no inflamatorio, distinguir entre las principales etiologías de artralgia, realizar el abordaje inicial de las principales etiologías de la artralgia, realizar una derivación oportuna ante sospecha cuando corresponda, donde vamos a marcar con este símbolo precisamente hasta dónde llega el resorte del médico general, también para orientar más la presentación. Y además, aplicar lo aprendido en casos clínicos interactivos. A modo de definición de artralgia, vamos a ver que esta corresponde a una articulación que suele estar, o en realidad está relacionado con el uso de ella, donde todos los movimientos suelen ser dolorosos y puede tener diversas etiologías, donde la más frecuente es la artritis. A nivel mundial, respecto a la epidemiología entonces de la artritis, como principal representante de la artralgia, vamos a ver que en Estados Unidos un 22,7% de los adultos autoinforman el diagnóstico realizado por un médico. De este porcentaje de los adultos, vamos a ver que un 50%, o sea, un 50% de las personas que sufren de artritis refieren a limitación de actividad atribuible a ella. Además, se estipula que para el 2030, 6,7 millones de adultos en Estados Unidos, un cuarto de la población adulta, va a tener artritis diagnosticada. Considerando esto, estamos ante una patología de alta prevalencia, alta morbilidad y también que genera altos costos, por lo cual la pesquisa y tratamiento precoz son fundamentales para disminuir las comorbilidades asociadas y también para abordar estas problemáticas. Respecto a la fisiopatología de la artralgia, vamos a ver en primer lugar cómo es la estructura de una articulación, donde en realidad qué estructura se puede ver afectada depende de la etiología que origina la artralgia, donde por ejemplo puede ser afectado el periósteo, la cavidad sinovial, la cápsula articular, el hueso subcondral, los ligamentos o la entesis. La entesis corresponde a donde se insertan tendones, ligamentos y músculos en el hueso. Por otro lado, también se puede ver afectado el cartílago articular. Sin embargo, el cartílago articular es el único que se puede ver afectado, sin embargo no duele, porque carece de terminaciones nerviosas y también de irrigación, de acuerdo a lo que hemos visto también en otras asignaturas. Aquí, ahora sí se puso. Además, podemos ver 5 procesos patológicos importantes, donde se destacan la sinovitis, las entesopatías, o sea que afectan la entesis, la deposición de cristales, infecciones, y también podemos ver trastornos estructurales o mecánicos, los cuales pueden presentarse per se o también asociados a las anteriores. Así, en primer lugar, como primer paso al momento de enfrentar clínicamente a un paciente que consulta de una artralgia, surge la necesidad de diferenciar si el origen del dolor es articular o periarticular. Respecto al dolor articular, vamos a ver que este suele presentar de forma difusa la articulación. Afecta movimientos tanto activos como pasivos y es común que presente derrame, considerando como derrame la presencia de líquido y aumento de este a nivel articular. Además, asocia signos como tumefacción, crépitos, inestabilidad y deformación. Los últimos 3 no se suelen presentar en dolor no articular, así que son sumamente orientadores. La tumefacción sí puede presentarse, además el dolor no articular suele ser mucho mejor localizado. Además afecta los movimientos activos y también es muy raro que presente derrame, sin embargo también puede estar presente. Como segundo paso del tratamiento clínico, vamos a la necesidad de definir 4 características fundamentales del patrón articular, donde en primer lugar vamos a determinar su naturaleza, si corresponde a una artropatía o un dolor articular de carácter inflamatorio o no inflamatorio, su patrón espacial, donde puede ser mono o poliarticular, y también la presencia de afectación axial, la temporalidad, donde puede ser agudo o crónico, estableciéndose el límite a las 6 semanas, y también manifestaciones
tanto extraarticulares como sistémicas. En primer lugar, vamos a hablar respecto a las características para definir si la naturaleza, entonces, de la artralgia es inflamatoria o no inflamatoria. La artralgia inflamatoria suele presentar una rigidez mayor a 30 minutos. Esta debe ser una señal de alarma. Además, se asocia a calor local, dolor al esfuerzo, inflamación de tejidos blandos, y también puede estar presente eritema. Además, suele presentar efusión, o sea, un aumento y presencia de líquido o derrames dentro de la articulación. Y los crépitos suelen estar ausentes. Por otro lado, la artralgia no inflamatoria suele tener una rigidez que dura menos de 30 minutos, entonces no se asocia ni a calor local, ni dolor al esfuerzo, y tampoco inflamación de tejidos blandos. Y puede haber efusión, sin embargo, esto no es frecuente, y los crépitos aquí son característicos y suelen estar presentes, además de presentarse deformidad, inestabilidad y mala alineación. Entonces, una vez determinada si la naturaleza podría corresponder entonces a la de la artropatía inflamatoria o no inflamatoria, vamos a hablar ahora en primer lugar respecto al principal representante de las artropatías no inflamatorias, la osteoartritis. La osteoartritis entonces, como ya mencioné, es el tipo más frecuente de enfermedad articular no inflamatoria y tiene tres pilares esenciales de diagnóstico: anamnesis, examen físico e imágenes, que vamos a ver después. La osteoartritis se origina en un desgaste y pérdida del cartílago articular, como pueden ver aquí en la imagen representado, que generan a la vez una exposición ósea, lo que genera también sobrecrecimiento óseo y alteraciones en la remodelación del hueso pericondral. El cuadro clínico de la osteoartritis suele presentarse de forma lenta. Generalmente tiene una duración, o en realidad un tiempo que suele ser una molestia que dura años y se ha presentado por años antes de que el paciente consulte. Se caracteriza por ser un dolor articular profundo, exacerbado por el uso excesivo, y también se caracteriza por presentar tanto crépitos como también reducción del rango de movimiento articular. Aquí podemos ver una radiografía de un paciente con osteoartritis en su cadera. Aquí podemos ver un quiste de Ehlers, el cual se asocia a microtrauma y es específico de la cadera. Y también esclerosis subcondral, como asociados también a las alteraciones entonces del hueso periarticular. Y también se destaca como un constante en realidad en la osteoartritis la pérdida de espacio articular, donde podemos ver que prácticamente el acetábulo está contactando la cabeza femoral. Aquí también nuevamente podemos observar la pérdida del espacio articular en esta rodilla. También la esclerosis subcondral, sin embargo, se agregan además los osteofitos, los cuales corresponden a sobrecrecimiento inicialmente de cartílago, sin embargo que con el tiempo se van calcificando y pasan a ser de hueso. Por eso se llaman osteofitos. Aquí podemos ver uno pequeño que se está formando y aquí podemos ver unos más llamativos. Se ven como una especie de cuernos. Aquí también podemos ver otro. En segundo lugar, ahora entonces vamos a hablar respecto a patologías que tienen una naturaleza inflamatoria, donde pasa a ser fundamental definir los siguientes características que son fundamentales entonces del patrón articular. O en realidad las siguientes características a evaluar, que corresponden al patrón espacial, donde entonces podía ser mono o poliarticular, de acuerdo a si afectaba una o más articulaciones, y también determinar también las características de la afectación, donde puede ser axial. La temporalidad entonces aguda crónica con las 6 semanas de límite. Ahora entonces vamos a hablar en primer lugar de las monoartritis agudas. La monoartritis aguda suele presentarse como la afectación de una sola articulación por un periodo menor a 6 semanas. Eso es lo que la caracteriza para ser una monoartritis aguda. Tiene múltiples etiologías y 3 pilares diagnósticos. Corresponden nuevamente a anamnesis, examen físico y también exámenes complementarios, donde se destaca la importancia del estudio del líquido articular, de lo cual también hablaremos después. Como etiologías principales de monoartritis agudas están la artritis séptica y la sinovitis cristalina, donde su principal representante es la gota. Ante la sospecha de una monoartritis aguda es muy importante llamar a reunión de emergencia, porque hay una impostora. Entre las monoartritis agudas, como etiología está la artritis séptica, la cual corresponde a una emergencia, y es la única emergencia traumatológica atraumática. ¿Por qué es una emergencia? Porque puede generar una gran impotencia funcional y secuelas, o incluso también derivar en una sepsis e incluso comprometer la vida del paciente. Entonces debemos estar muy atentos ante la artritis séptica, y esta se presenta generalmente en pacientes con factores de riesgo. Sin embargo, en realidad se puede presentar también en pacientes que no refieran factores de riesgo, así que debemos estar muy atentos a ella. Como factor de riesgo está, por ejemplo, la diabetes mellitus y otros antecedentes que puedan asociarse a una inmunosupresión del paciente, artritis o alguna artropatía previa, también la presencia de prótesis o también factores que lleven a sospechar en una diseminación de patógenos por vía hematógena, ya sean infecciones intercurrentes como por ejemplo el uso de drogas inyectables.
También se suele asociar, o puede en realidad asociarse en pacientes sin factores de riesgo también, por eso llaman la atención, a una puerta de entrada. Y también se asocia a un origen infeccioso. Se caracteriza por la aparición aguda o subaguda de dolor, hinchazón y eritema, el cual va en aumento y no se estabiliza. Esto es muy importante. Es uno que aumenta y no se estabiliza dentro de las primeras 24 horas. El paciente a veces suele referir una llamarada en su articulación y se asocia a síntomas sistémicos como fiebre y compromiso de estado general. Sin embargo, no debemos esperar a que estén presentes. Ante una articulación que llega así en un paciente que no esté febril, igual de todas formas debemos tratar empíricamente y plantearnos que esta puede ser una emergencia. Además, en el 50% de los casos afecta rodillas, por lo cual es lo más frecuente. Sin embargo, en realidad puede afectar prácticamente todas las articulaciones. Como parte del manejo de artritis séptica, se destaca la artroscentesia entonces como primera herramienta del manejo, donde también una herramienta diagnóstica que se caracteriza entonces por el estudio líquido articular, donde se debe solicitar un estudio citoquímico, citológico, un GRAM y un cultivo. Aquí podemos ver una imagen de una punción articular. El líquido en artritis séptica no sale así, como hablaremos después, guiado con ecografía. Por otro lado, el siguiente pilar del manejo corresponde al drenaje, el cual se puede realizar con aguja, con artroscopía, como podemos ver en la imagen, o con cirugía abierta. Y este se puede realizar repetidas veces, incluso 10, 7 días constantemente al paciente, según sea necesario y según también la progresión de la artritis séptica. Y el siguiente corresponde a los antibióticos, los cuales suelen ser endovenosos según agente, lo cual suele orientarse de acuerdo al GRAM, donde cuando encontramos GRAM positivo, por ejemplo, se sugiere el uso de cefasolina. También siempre debe ser cubierto el Staphylococcus aureus meticilino resistente con vancomicina. Sin embargo, es muy importante siempre cubrirlo también porque el Staphylococcus aureus es el principal agente etiológico en la mayoría de los grupos de pacientes. Y en el caso de GRAM negativo, cefalosporina tercera generación, donde se recomienda la ceftriaxona a modo general. Sin embargo, el GRAM suele salir con falsos negativos entre un 45 hasta un 71% de los pacientes o de los casos, por lo cual no debemos confiarnos de que el GRAM sea negativo, sino que de todas formas debemos iniciar tratamiento empírico ante alta sospecha con vancomicina y ceftriaxona. Una vez hecho el diagnóstico, la punción articular e iniciada la terapia antibiótica empírica, el paciente debe ser derivado a reumatología y o a traumatología. Respecto a la otra monoartritis aguda de la cual vamos a hablar, la gota corresponde a la sinovitis cristalina más común. Esta suele afectar principalmente a hombres entre 30 y 60 años y se asocia a una hiperuricemia, la cual puede estar asociada a alteraciones ya sea de la excreción del ácido úrico, al metabolismo de las purinas o también a fuentes exógenas, por lo cual vamos a hablar después también de posibles fuentes exógenas con factores de riesgo. Las crisis de gota suelen estar gatilladas por cambios agudos, más que por uricemia crónica, y eso también conlleva que siempre se busquen posibles gatillantes con factores de riesgo. O sea, por ejemplo, una dieta rica en carnes o mariscos, también un antecedente de consumo de alcohol o cerveza, también el antecedente de obesidad o antecedentes familiares suelen ser antecedentes que se asocian a la hiperuricemia. También siempre se debe buscar trauma local, enfermedad o cirugía, que también puede corresponder a un desencadenante. Sin embargo, la mayoría de los pacientes refieren que esta se presenta de forma espontánea. Respecto a la presentación de una crisis de gota inicial, vamos a ver que se caracteriza por generar un dolor muy importante, una gran afección y ser difícil de diferenciar de una artritis séptica. Los síntomas generalmente suelen presentarse de forma nocturna y afectar a las extremidades inferiores en las primeras crisis, usualmente afectando la primera metatarsofalange. Y también pueden presentarse síntomas sistémicos como fiebre y malestar general. Sin embargo, con el tiempo, este se convierte en un patrón recurrente, monoarticular, generalmente, y también que se asocia a intervalos sin síntomas. Pasa la crisis y el paciente está asintomático. Sin embargo, con el paso del tiempo, la crisis se comienza a cortar, puede afectar las extremidades superiores y también tomar un patrón poliarticular. Por ejemplo, aquí podemos ver un tofo gotoso asociado a un paciente con gota crónica. Aquí podemos ver un tofo y también aquí una crisis de gota aguda con la gran inflamación articular que genera, por lo cual también puede presentarse de forma poliarticular, pero generalmente esto es cuando ya tiene una presentación crónica. Entonces, es sumamente importante realizar el estudio líquido sinovial para diferenciar a si corresponde, por ejemplo, a una sinovitis cristalina o separarlo de la emergencia que corresponde a la artritis séptica.
ante lo cual vamos a observar cómo es la transparencia, las características del líquido articular, el cual normalmente es amarillo, o sea, claro amarillento, citrino. Sin embargo, cuando corresponde a un líquido inflamatorio suele presentar una turbidez, pero cuando es séptico es francamente purulento, como podemos ver en esta imagen. Este líquido corresponde al de una artritis séptica, incluso como braco de pus decantado y contenido suremático. Esta es una hemartrosis, que va aparte, y estos dos líquidos corresponden al líquido sinovial inflamatorio. Aquí uno moderado y aquí uno leve. Y este correspondía al líquido articular normal, a lo que esperamos encontrar en una artrocentesis. No es exactamente agua de roca, a diferencia del líquido cefalorraquídeo, sin embargo, se puede ver que igual es bastante claro y es citrino, y también tiene una buena transparencia. En segundo lugar, uno debe observar cómo están los leucocitos, para presentar principalmente la intención de pesquisar una posible artritis séptica. Una leucocitosis, en realidad, tener leucocitos mayor a 50.000 a nivel del estudio de líquido articular es muy orientador a una artritis séptica. Sin embargo, si no está presente, no se puede descartar tampoco. Además, la glucosa suele estar muy baja. Ahora mi compañero Felipe le va a hablar respecto a las poliartritis. Y vamos a cambiar de computador. Entonces vamos a cambiar de computador para facilitar esto. Sí. Ya. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya, Sí, buenísimo. Ya, entonces como dijo Trinidad, yo voy a hablar primero de las poliartritis. Vamos a hablar entonces primero de las poliartritis agudas. ¿Qué es la poliartritis aguda? La poliartritis aguda es una inflamación de 2 o más articulaciones, generalmente por un periodo que es menor a 6 semanas, y vamos acá a tener dos pilares diagnósticos que son los principales. Vamos a tener por un lado la anamnesis y por otro lado el examen físico. Dentro de la clasificación de las poliartritis agudas vamos a tener principalmente 3 etiologías. Tenemos que puede ser una artritis reactiva, puede ser una artritis viral y también puede ser una artritis gonocócica. Así que vamos a partir primero viendo la artritis reactiva. La artritis reactiva va a ser la poliartritis aguda, que es la más frecuente de las poliartritis agudas y tiene etiología bacteriana. Eso es una característica muy clásica de la artritis reactiva, y dentro de las etiologías podemos encontrar, por ejemplo, la Chlamydia trachomatis, podemos encontrar también, Trini, no sé si esto se ve, ahí, ya, perdón. La clamidia, la salmonela, la shigella, y también encontramos que el cuadro clásico es en pacientes generalmente de sexo masculino que son jóvenes, pero no cualquier paciente de sexo masculino joven, sino que además debe tener una predisposición genética que usualmente es positivo a un HLA B27. Tiene además un inicio que es rápido y va a estar asociado a una infección reciente, ya sea, por ejemplo, pacientes que hayan tenido una infección del gastrointestinal o del aparato respiratorio, y suele presentarse con un patrón oligoarticular proximal de manera más frecuente, pero no es el único patrón con que se puede presentar. Entonces, si se acuerdan, eran dos pilares diagnósticos. El primero de ellos entonces es la anamnesis, y nosotros vamos a tener que indagar sobre si hay infecciones recientes del paciente, si el paciente ha tenido sensación febril, y también investigar sobre cambios a nivel de piel y mucosas que pueda el paciente haber notado, y esto nosotros los vamos a objetivar en el segundo pilar, que es este examen físico, porque son características de la artritis reactiva. Tenemos entonces estas, si se pueden ver acá, estas como manchas que son, en realidad son placas hiperpigmentadas que aparecen a nivel cutáneo, que pueden aparecer tanto en manos, pies y en extremidades. Vamos a también objetivar si el paciente tiene fiebre, y vamos a tener que poner mucha atención a saber si nos estamos encontrando ante un síndrome de Raynaud, que consiste en una artritis reactiva que además se asocia a manifestaciones oculares y a una uretritis que es no gonocócica. Entonces, nosotros como médicos generales, futuros médicos generales, vamos a llegar solamente hasta la sospecha de una artritis reactiva, y posterior a eso tenemos que derivarlo a un reumatólogo. Pasando entonces ahora a la artritis viral, como lo dice su nombre, la etiología es viral. Y dentro de la etiología podemos encontrar desde los enterovirus, los hepatitis B o C, encontramos la VIH, en fin, un sinnúmero de virus que pueden causar este tipo de artritis. Y su fisiopatología es el depósito de inmunocomplejos, y la característica también es que es autolimitada. Entonces nosotros en nuestro primer pilar de la anamnesis tenemos que indagar sobre si hay vacunas, sobre si la persona ha viajado al extranjero, sobre actividad sexual. Tenemos también que ver si hay síntomas sistémicos que sean inespecíficos, que nos orienten quizá a que el paciente está cursando con un cuadro viral, como por ejemplo si tiene mialgia, si tiene fiebre.
Y en el pilar ya del examen físico vamos a tener que nosotros que objetivar esta fiebre, ver si efectivamente es una poliartritis simétrica de predominio periférico, que suele ser la presentación más frecuente de este tipo de artritis, y también ver si hay manifestaciones virales que nos orienten a la etiología. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que además de presentar una artritis viral, está presentando esta especie de sarpullido en su espalda, y es porque es una primoinfección por VIH. Entonces, la etiología de la artritis viral es el VIH. Y, por ejemplo, también si consulta un paciente y nosotros estamos sospechando una artritis viral y viene ictérico, se nota a nivel cutáneo, a nivel de escleras, tenemos que pensar quizá que la etiología va a ser una hepatitis B o una hepatitis C. Lo importante es que el médico general va a llegar acá hasta el tratamiento, y eso es porque, como dije anteriormente, es de carácter autolimitado, por lo tanto solamente tenemos que hacer medidas sintomáticas, es decir, vamos a dar analgésicos, vamos a dar antipiréticos, y con eso deberíamos estar perfectos. En tercer lugar, vamos a hablar entonces de la artritis gonocócica, que va a ser la última poliartritis aguda, y es una manifestación clínica de una infección gonocócica diseminada. El cuadro clínico típico va a ser en personas menores de 40 años que sean sexualmente activas, y se da mucho más frecuentes en mujeres, incluso 4 veces más frecuentes que en hombres, y tendría su sustrato en una bacteria oculta que ocurre a nivel que es secundaria finalmente a la infección de ya sea de la mucosa de la uretra, del cérvix, del recto o de la orofaringe. Es importante acá puntualizar algo, y que tiene que quedar súper claro, que en realidad la artritis gonocócica tiene dos formas de presentación. Una forma de presentación es lo que ya hablo de Trinidad, se puede manifestar de entrada como una artritis séptica, con un compromiso monoarticular, o puede formar parte de un síndrome en donde vamos a tener una poliartritis aguda, vamos a tener además sintomatología de tenosinovitis y además lesiones cutáneas. Entonces nosotros ahora nos vamos a abocar al segundo tipo de manifestación, que es la poliartritis aguda. Entonces, dentro del primer pilar anamnéstico vamos a tener que indagar sobre las conductas sexuales, vamos a tener que buscar antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, y vamos entonces a tener también que ver si el paciente ha presentado síntomas de tenosinovitis, fiebre, malestar generalizado. Nosotros acá tenemos entonces la secreción clásica que va a dar la gonorrea acá en el pene. En el caso del examen físico, nosotros vamos a tener que objetivar el patrón asimétrico de la artralgia. Entonces, como acá podemos ver, es una, en realidad, manifestación muy similar a una artritis séptica, y es asimétrica. La otra rodilla está perfecta. Y también vamos a tener que investigar sobre lesiones que sean dérmicas, que se ven como se ven en la imagen, que tenemos tanto en extremidades superiores o inferiores, y lo importante es que estas lesiones son indoloras y tampoco son pruritíticas. Y a pesar de que yo les dije que solamente en las poliartritis agudas era necesaria una anamnesis y un examen físico para llegar al diagnóstico, aquí vamos a necesitar un tercer pilar, y es debido a la característica de que en realidad entra dentro de lo que podría ser una artritis séptica. Así es que vamos a pedir un GRAM, y vamos a pedir un cultivo y un estudio del líquido sinovial. Y esto es lo que probablemente vamos a ver entonces al grama, la Neisseria gonorrhoeae. Tenemos ya como el tratamiento, como es una emergencia médica, es igual a la artritis séptica. Vamos a hospitalizar al paciente, vamos a realizar un drenaje articular. En este caso vamos a darle antibióticos endovenosos, que sea ceftriaxona, por 2 a 4 días, y luego vamos a dar 7 días más cambiando a vía oral. Y lo bueno de esta artritis es que en realidad, en comparación a otras artritis infecciosas, efectivamente tiene una mejor respuesta al tratamiento. Vamos ahora a hablar ya el último grupo de las poliartritis crónicas, que es una poliartritis crónica. Entonces, es una inflamación de 2 o más articulaciones por un periodo mayor, en este caso 6 semanas, y a diferencia de la aguda, acá vamos a necesitar al menos 4 pilares diagnósticos generalmente. Necesitamos una anamnesis, necesitamos el examen físico, imágenes, y además vamos a necesitar exámenes de laboratorio. Va a adquirir una especial importancia aquí la cuarta característica que siempre debemos definir de las artralgias, y ustedes en realidad se van a preguntar cuál era la cuarta característica, porque hemos hablado mucho, así es que vamos a recordarla, que son las manifestaciones extraarticulares y sistémicas. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque nos va a ayudar un poco a lograr diferenciar entre las distintas etiologías que podemos tener. Tenemos entonces, por un lado, vamos a separar por un grupo en distal y en proximal. Las distales tenemos la artritis reumatoide y tenemos el lupus eritematoso sistémico, y en la proximal tenemos las espondiloartropatías seronegativas. Vamos a partir entonces con la artritis reumatoide. Partir diciendo, y que es algo que se tienen que grabar, es que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de carácter sistémico. Y el hecho ya de que sea una enfermedad inflamatoria de carácter sistémico nos adelanta un poquito a que vamos a encontrar manifestaciones que van a ser extraarticulares.
No obstante estas manifestaciones extraarticulares, el patrón más clásico de presentación de una artritis reumatoide va a ser una poliartritis que va a ser simétrica y es crónica, es decir, es persistente, que puede afectar a cualquier articulación pequeña, pero en mayor medida a las metacarpofalángicas y a las interfalángicas proximales. Puede también dar en cualquier grupo etario, pero predominantemente entre los 35 a 50 años, y la etiopatogenia en realidad es un desorden autoinmune en individuos que están genéticamente predispuestos y que, por ejemplo, ante desencadenantes como el tabaco, desarrolla la enfermedad. Entonces, nuestro primer pilar, que es la anamnesis, vamos a tener que averiguar si esta artralgia ha tenido un inicio insidioso, y tenemos que averiguar también si esta artralgia se ha acompañado de manifestaciones sistémicas que incluso pueden ser previas al inicio de la artralgia. Tenemos que también hablar del carácter aditivo que tiene esta patología, que es en corto tiempo. Esto quiere decir que se empiezan a sumar articulaciones, generalmente en un periodo de meses, y que tiene una gravedad fluctuante. El segundo pilar, que es el examen físico, dejar nuevamente, recalcar, es una enfermedad sistémica, por lo tanto tenemos que hacer un examen físico que es exhaustivo. Tenemos que buscar, por ejemplo, anemia, podemos encontrar también pericarditis, bursitis, podemos encontrar un síndrome de Sjögren, podemos encontrar nódulos reumatoides. Así es que hay que descartar todas estas cosas y buscarlas dirigidamente. Y ya enfocándonos más en lo que es el tema articular propiamente tal, tenemos que ver si la rigidez es variable y si existe dolor a la movilización. Ahora, enfocándonos ya más en las extremidades superiores, que dije, si se acuerdan, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales son las que se ven más afectadas, vamos a encontrar tres signos clásicos de artritis reumatoide, pero que tampoco son exclusivos de artritis reumatoide. Tenemos en un primer lugar entonces lo que es el ojal de pulgar, que es este. Vamos a también tener el cuello de cisne y una subluxación voladora. Y como en esta imagen no queda tan claro, vamos a mostrarles estas. Entonces, esto es lo que es un ojal de pulgar, también conocido como el boutonniere, y se caracteriza porque hay una flexión de la metacarpofalángica hacia la palma y hay una extensión de la interfalángica distal. Tenemos que el cuello de cisne es una flexión de la metacarpofalángica, una extensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Y en cuanto a la subluxación voladora, la mano se ve así, vemos que las metacarpofalángicas están totalmente luxadas y generalmente tienen una desviación hacia cubital. El tercer pilar, que son las imágenes, vamos a encontrar erosiones que, como podemos observar en estas radiografías, vamos a verlas como sacabocados. Encontramos acá a nivel de las interfalángicas, por ejemplo, proximales, se ven acá las erosiones, no sé si las alcanzan a ver, y acá, por ejemplo, a nivel de los huesos del carpo, se ven realmente sacabocados enormes, y acá en las metacarpofalángicas también. Y también destacar que hay pérdida del espacio interauricular y que en realidad es una pérdida simétrica porque la erosión se genera de manera simétrica. Ahora, la fisiopatología detrás de la erosión es que se genera una hipertrofia de la cápsula sinovial y el mismo estrés mecánico de la articulación termina generando finalmente el daño. Acá un poco más de radiografías. En esta vemos entonces la subluxación de las metacarpofalángicas, que aquí está claramente luxado con esta desviación hacia cubital. Acá vemos más erosiones, sobre todo aquí a nivel de los huesos del carpo, y tenemos acá también una osteopenia que también es característica de esta enfermedad de la artritis reumatoide. Entonces, el cuarto pilar son laboratorios. No vamos a entrar en detalle, solamente se dividen en tres categorías, pero esto no va a ser indicado nunca por un médico general. El médico general va a llegar hasta el análisis de las imágenes y vamos a derivar entonces ante la sospecha de una artritis reumatoide a un reumatólogo. La segunda patología de la poliartritis crónica distal va a ser el lupus eritematoso sistémico. Entonces, es una enfermedad sistémica autoinmune que es crónica, que va a ser más frecuente generalmente en mujeres, que es a partir de la edad fértil, puede afectar a casi cualquier sistema, y la presentación en realidad del lupus va a depender mucho del paciente en el que se está presentando. Ahora, nosotros nos vamos a abocar solamente a la parte de articular del lupus, ya que después viene la clase de lupus que va a abordar todo. Entonces nosotros tenemos que, en el primer pilar, que es la anamnesis, primero decir que la artralgia suele ser la presentación inicial más frecuente del lupus, afecta a pequeñas articulaciones, y es una artritis que se caracteriza por ser simétrica y migratoria. El migratoria está subrayado porque esta es una característica que nos va a permitir distinguirla de la artritis reumatoide, en donde definitivamente la artritis se mantiene y no migra. Como ya una expresión máxima de deformidad en relación a la artritis por lupus, vamos a encontrar lo que se llama la artropatía de Yacob. Al examen físico, igual que la artritis reumatoide, es una enfermedad sistémica, por lo tanto vamos a tener manifestaciones sistémicas. Acá, por ejemplo, encontramos esta clásica erupción malar o eritema malar. También podemos encontrar, por ejemplo, úlceras y afectación mucocutánea, como vemos en esta imagen, acá en el que está totalmente el paladar comprometido.
Y también podemos encontrar otras cosas como fenómeno de Raynaud, por ejemplo. Ahora, el tercer pilar, que son las imágenes, si ven esta imagen, ustedes se dirán, oh, también tiene deformidad en cuello de cisne, la artritis reumatoide también, entonces, ¿cómo puedo diferenciarlo? Bueno, se diferencia principalmente en que no hay erosiones, si se fijan, no hay ningún tipo de erosión y no hay quistes tampoco, y además se caracteriza porque estas son fácilmente reducibles, estas deformaciones, es decir, si uno toma la mano del paciente puede volver, entre comillas, a acomodar la articulación, puede mover los dedos y quedan bien. En cambio, la artritis reumatoide son rígidas, no son reducibles. Y esto se debe a que en el lupus, la deformidad, a diferencia de la artritis reumatoide, que era porque son erosiones, aquí es en realidad por pérdida del tejido conectivo, del tejido soporte. El cuarto paso, que sería el laboratorio, no debe ser indicado por un médico general y nosotros vamos a llegar nuevamente hasta el análisis de las imágenes y derivaremos ante una sospecha. Y ya la última poliartritis crónica, que es la proximal, son las espondiloartropatías seronegativas. Entonces, partir diciendo que es un grupo en realidad de síndromes musculoesqueléticos y que se acompañan de una historia clínica que es similar, de una fisiopatología que también se parece, y se denominan seronegativas porque en realidad son negativas al factor reumatoide. Van a involucrar generalmente al esqueleto axial y nosotros en nuestro primer pilar, que es la anamnesis, tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado con la lumbalgia inflamatoria, que suele ser un síntoma cardinal de esta patología. Ahora, ¿qué es la lumbalgia inflamatoria? Es una patología que tiene predominio nocturno, es un dolor lumbar que además afecta el sueño, que tiene rigidez mayor a 30 minutos, que se alivia al ejercicio y además puede presentar síntomas constitucionales. Siempre también hay que buscar también antecedentes de psoriasis, de enfermedad inflamatoria intestinal en la familia, uveitis, pleuritis, pericarditis, y vamos a explorar los síntomas, como por ejemplo, ojo rojo, podemos también un paciente que refiere a dolor de espalda o nalgas, dolor de tobillo, etc. En cuanto al examen físico, vamos a ir a descartar de manera directa uveitis y también la psoriasis unguial, que con un cuadro clínico compatible, definitivamente esto nos orienta mucho a una espondiloartropatía seronegativa, pero también tenemos que ver si hay pleuritis, pericarditis, erupciones cutáneas e indagar úlceras también orales. Las imágenes en este caso no deben ser indicadas por un médico general, se utiliza la resonancia magnética para el estudio de esta patología, y el laboratorio la mayoría son positivas al factor HLA-B27, pero tampoco debe ser indicado por un médico general. El médico general acá va a llegar solamente hasta el examen físico y nosotros vamos a derivar entonces ante la sospecha hacia un reumatólogo. Este es un pequeño esquema que se los voy a dejar a ustedes para que después lo puedan ver, que en realidad es un pequeño resumen del manejo de las poliartritis crónicas. Así que va a estar en la presentación y algunas conclusiones. Entonces, la artralgia es una patología que es frecuente, que tiene una gran morbilidad, tiene grandes costos y además es por esto que se necesita una intervención oportuna, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tiene múltiples etiologías y dentro de estas etiologías encontramos lo que es una emergencia médica, por lo tanto hay que tener cuidado, que es la artritis séptica. Tenemos que siempre iniciar el estudio describiendo sus 4 características, es decir, la naturaleza, el patrón espacial, el patrón temporal, si hay compromiso sistémico y o manifestaciones extraarticulares. Como cuarta idea, siempre una correcta anamnesis y un examen físico se deben hacer y generalmente hay que complementarlo con imágenes y laboratorio como para lograr discernir entre las distintas etiologías que podemos tener que podrían estar causando entonces esta artralgia. Y finalmente el tratamiento suele ser de especialista a menos que nos encontremos ante una artritis séptica que en caso de que nosotros no podamos derivar de manera precoz hay que tratar porque es una emergencia médica. Gracias. Con eso finalizamos entonces la parte teórica y damos entonces espacio para las preguntas, para resolver sus dudas y después continuar con casos clínicos. Muy buena presentación. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta o para que pasemos a la parte práctica con los casos. Yo tengo una duda. Dos dudas en verdad, pero primero felicitar a la Trini y al Pipe porque fue muy buena la presentación. Tenía una duda sobre la artritis reactiva, Sí. que si bien la tenemos que derivar, como qué tan urgente es esa derivación, o sea, como hay alguna forma de hacer que llegue más rápido. Tú dices así como una pregunta más como burocrática. Mira, lo que pasa es que la artritis reactiva es una patología que se deriva principalmente porque el tratamiento de la artritis reactiva a veces incluso incluye inmunosupresores o moduladores. Entonces, uno como médico general no lo puede indicar y por eso se necesita derivar a reumatología. Desconozco la premura con que se debe hacer esto. Sé que no es una emergencia médica, no hay que correr a un hospital a que el paciente se trate su artritis reactiva, pero el criterio médico me indica que tampoco debe pasar mucho tiempo. Si tu pregunta va indicada más a como
cómo hacerlo administrativamente para que esto se acelere como la interconsulta, por así decirlo, reumatología, sinceramente no lo sé. No sé si la... Ahora, el tema es que tú nunca vas a estar seguro que es una artritis reactiva. Entonces, tu forma de derivarlo va a ser una artritis en estudio. ¿Ya? Porque tú no vas a estar seguro que es una artritis reactiva. Tienes una sospecha de... Entonces, tu forma de derivar va a ser una artritis. Y va a entrar en la misma cadena de derivación de artritis, que es una patología con cierta prioridad. No es una emergencia, no es una urgencia, como dijo muy bien, pero sí es una prioridad para el poli de reumatología. ¿Y cuánto tiempo se demoran como en llegar a esa interconsulta? O sea, desde el punto de vista burocrático, la interconsulta llega al mismo día o al día siguiente. Lo que hacen los equipos es ir más o menos 2 veces a la semana a ir a priorizar esas interconsultas. ¿Ya? Entonces, habitualmente un paciente que está con artritis te lo citan en 2 semanas, algo así. Ah, ya. Y muchas gracias. Y tenía una duda en la misma línea. Por ejemplo, bueno, pero me imagino que la respuesta va a ser similar. Por ejemplo, sospecha de artritis reumatoide o en verdad cualquier poliartritis crónica. Claro, las derivaciones pensaba que podían demorarse mucho y que igual podía avanzar la enfermedad. No, porque, bueno, ustedes saben que obviamente depende siempre del lugar, ¿ya? Yo les puedo contar un poco la experiencia del hospital donde yo trabajo. Obviamente siempre los reumatólogos están sobrepasados de la cantidad de horas, de casos, y qué sé yo, ¿ya? Pero uno sabe que hay ciertas patologías que son muy secuelantes, ¿ya? Entonces, por lo general, son súper comprometidos con la causa y se citan extra, ¿ya? Y cuando ven una interconsulta, porque todo depende mucho de lo que tú escribas en la interconsulta. Si tú escribes sospecha de artritis reumatoide y listo, se acabó, ok, te la van a ver, pero si tú le pones abajo y explicas bien por qué estás sospechando y está bien argumentada, de seguro que va a haber una prioridad, porque son patologías muy secuelantes. Entonces, por ejemplo, si tú sospechas cualquier otra poliartritis que no sea una AR, igual tú no la vas a derivar como una artritis, se me fue la palabra, reactiva. Ya tú la vas a derivar como artritis, ¿no es cierto? Puedes poner abajo de etiología no clara, puedes poner abajo sospecha de artritis reactiva, puedes poner abajo sospecha de artritis reumatoide, ¿sí? La forma en que tú presentes la interconsulta es muy importante porque eso lo va a leer el reumatólogo y va a priorizar de acuerdo a lo que tú escribes. Habitualmente las artritis son importantes y son priorizables, ¿ya? Y si tú además sospechas que es una artritis reumatoide, habitualmente sí le dan una priorización o una prioridad adecuada. Estamos hablando de 1 o 2 semanas. Máximo un mes. Bacán. Muchas gracias, doctora. De nada. Además, específicamente la artritis reactiva también es muy importante que se habla por reumatólogos porque también puede ser parte de un síndrome de Reiter, el cual se asocia a otras como manifestaciones, sin embargo, también dado el compromiso extraarticular que genera y también que puede ser recidivante incluso, es muy importante que al fin y al cabo el paciente de todas formas, aunque se le pase la artritis, sea visto o evaluado por un especialista. Gracias, Trini. ¿Alguien tiene otra pregunta? Vamos. Dale. ¿Ah? ¿El bicho, el pato parece que tienen preguntas? Dale tu foto. Gracias. Bueno, felicitaciones por la presentación. Lo otro es que me quedó la duda de, bueno, me llega este paciente a la atención primaria y entendiendo que va a estar 2 semanas mínimo o no sé cuánto tiempo para la derivación, pero van a pasar días y la paciente o el paciente van a estar con dolor. ¿Cuál va a ser el tratamiento sintomático de elección para estos pacientes o siempre va a ser como caso a caso dependiendo de la cantidad de dolor? En realidad el tratamiento es caso a caso. Como bien dijo la Trini con toda la fisiopatología, en realidad la etiología básica siempre es generalmente inflamatoria. Entonces el tratamiento sintomático consiste simplemente en antiinflamatorio y analgésico, como muy burdamente paracetamol, pero no hay un esquema en realidad de se tiene que dar paracetamol e ibuprofeno, por ejemplo, sino que al final es algo que se evalúa caso a caso dependiendo del compromiso del paciente en sí. No sé si eso te resuelve un poco tu duda. No, sí. Ya. Es ¿Otra como... pregunta? El bicho tiene una pregunta y después va el Gato y el Javier.
Sí, estuvo acá en la presentación, gracias. Quería preguntar por la artritis reactiva, si es que tenía alguna utilidad usar antibióticos. No, creo que no se trata con antibióticos. No. Por extraño que sea, no se trata con antibióticos, porque es similar el proceso fisiopatológico al de la artritis vírica, en donde es el depósito de inmunocomplejo lo que está generando la artritis, no la infección en sí. Entonces, al final, generalmente es postinfecciosa incluso. Ya, Ahora, lo que estaba leyendo a veces es que está en realidad en discusión si es tan postinfecciosa o si en realidad también puede ser como un derivado de una artritis séptica, entre comillas, porque hay algunos estudios que han detectado, por ejemplo, cadenas de ADN de patógenos específicos a nivel articular en el estudio líquido. Entonces, como que está en discusión en realidad, pero finalmente no se trata con antibióticos. No está como indicado hasta el momento. ya, súper, muchas gracias. Siguiente pregunta. La Gato tiene levantada la manito, pero no sé si la levantó Sí, antes. No sé cómo ver sí, eso. soy yo. Ah, ya. No, es que quería hacer un comentario en realidad, pero no viene de mi parte. Lo que pasa es que mi mamá tiene artritis reumatoide y estaba muy, muy atenta a su clase. La encontré muy buena, pero quería hacer un comentario solamente que decía que igual muchas veces llega gente que no llega como con las manos todas deformadas o con síntomas como tan claros, entonces como que quería saber más bien de ese aspecto, como de en qué caso podría sospechar antes de que la persona se deforme, por decirlo de alguna forma. Ya, mira, la idea fuerza en realidad de la artritis reumatoide es que es una enfermedad inflamatoria y que es sistémica. Entonces, al final la artralgia, y como tú bien dices, y como dice tu mamá, al final, claro, la deformación es un estadio último que ojalá sería evitar, pero al ser una enfermedad sistémica, tú vas a encontrar manifestaciones sistémicas que a veces son inespecíficas, pero que nos pueden estar orientando a que quizá algo están dando mal. Entonces, por ejemplo, como decía, hay nódulos reumatoides, hay anemia, hay pericarditis, hay bursitis, que podrían entonces un poco ser señal de alarma para empezar a buscar quizá la etiología de qué es lo que puede estar pasando. Y también la deformación implica ya una artritis reumatoide muy avanzada, pero generalmente suele tener este patrón que comenté yo, que era un inicio un poquito más insidioso, que era simétrico, es decir, como una afectación articular que parte generalmente leve y que después empieza a incrementar su gravedad a medida que pasa el tiempo finalmente. Pero... Voy a hincar un poquito más la respuesta de Felipe. Muy bien lo que dijo, es exactamente lo que hay que responder, pero voy a hacer hincapié. No hay artritis reumatoide sin artritis. Entonces, no va a tener deformación, pero sí va a tener artritis. ¿Qué significa eso? Que va a tener el dolor articular de características inflamatorias y usted al examen físico le va a encontrar artritis. No hay artritis reumatoide sin artritis. Si tiene una artritis reumatoide deformante es muy tarde. ¿Ya? El desafío de ustedes es pesquisar la artritis antes de la deformación, para partir tratamiento antes de la deformación. Pero tienen que tener muy claro que no hay artritis reumatoide sin artritis. Si va a la consulta por una paciente que se queja de dolor articular y no tiene artritis, no es artritis reumatoide. ¿Ya? A veces al examen físico nos puede quedar un poco la duda si hay artritis en las articulaciones pequeñas. Y una herramienta de mucha utilidad es pedir una ecografía de partes blandas para que te describan si hay o no signos de artritis. ¿Ya? Eso es importante, eso es un tip que me dio el reumatólogo. Pero hay veces que hay pacientes que van por dolor articular y termina siendo otra cosa, pero no hay artritis reumatoide sin artritis. ¿Qué significa eso? Que haya síntomas a la anamnesis que te orientan un dolor articular inflamatorio y al examen físico, artritis en las articulaciones pequeñas, principalmente de manos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿A Javi tenía otra duda? No, es Javier. ¿Es Javier? Sí, Javier Fernández. Ahí sí. Bueno, me gustó mucho su presentación, estaba muy esquemática y fácil como para guiarse. Y les tenía un par de dudas, que era si la osteoartritis tiende a ser más como monoarticular o simétrica. Generalmente tiende a ser monoarticular, pero en realidad varía. Como que especialmente se realiza un estudio pensando como se asocia a un trastorno como degenerativo de la articulación y que se va desarrollando con el tiempo. Claro, es frecuente encontrar la afectación articular en ambos lados, además a medida que aumenta la edad, pero también puede ser asimétrico, por ejemplo, en pacientes que tengan diferencia de longitud de las piernas. Entonces, Claro. como que no necesariamente es simétrica,
Sin embargo, generalmente se presenta como ambos lados, por así decirlo. Como que clínicamente quizá te llegue, por ejemplo, el paciente a consultar porque le duele la rodilla derecha y le haces una radiografía de ambas rodillas y te das cuenta que quizá la izquierda también tiene una osteoartritis que todavía no es clínica, pero todavía ya está como en proceso. Eso Ya, es como... entiendo. Y la otra pregunta que él tenía era si... que no me acuerdo cuál patología dijeron que se asociaba a síntomas de tenosinovitis y quería saber como cuáles son esos síntomas de tenosinovitis. Sí, son síntomas que son más como periarticulares, como habló la Trini. Son síntomas que están relacionados más como la vaina tendínea. En realidad, la patología es la artritis, ¿cómo se llama? La Las artritis, espondiloartropatías. la gonocócica. Y la ¿Ya? gonocócica también, sí. Poliartritis aguda gonocócica, que tiene estas dos manifestaciones articulares y que, claro, presenta entonces, además de esta afectación articular, tú vas a encontrar que, si te acuerdas de esa tablita que pusimos al principio de la presentación, vas a encontrar también que el paciente va a presentar síntomas de, además dolor articular, dolor periarticular, dado esta tenosinovitis, y además va a tener las lesiones dérmicas características. Ya, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta para continuar con los casos clínicos? Ya, tenemos con el caso clínico. Vamos a tratar, la idea es que participen, no tengan miedo, sabemos que es algo que es un poquito confuso, así que da lo mismo si se confunden. No puedo avanzar. Ahí está, ya. Entonces, el primer caso clínico es paciente mujer de 60 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico con artropatía en sus manos desde hace 15 años, diabetes mellitus 2 y hábito tabáquico, acude a urgencias del hospital por presentar edema y dolor progresivo en rodilla derecha, con impotencia funcional, sin claro antecedente traumático de 3 días de evolución y ya no se da paracetamol. Refiere sentir llamaradas en su rodilla, además presente sensación febril y sudoración. No objetivado si ha tenido fiebre. Entonces nosotros a la exploración vemos una paciente que está taquicárdica, que está justo en el límite, está a punto de ser taquipneica, está febril, está normotensa y está saturando 97 con aire ambiental. Entonces ustedes se dedican a examinar a esta paciente y al examen van a ver esto. Entonces la primera pregunta es, me gustaría que alguien por favor me dijera qué es lo que ve en estas imágenes. ¿Qué ven en la imagen 1, por ejemplo? ¿Se ve el eritema malar característico del lupus? Se ve un eritema malar súper clarísimo acá, este eritema malar. Y por ejemplo, ¿qué se ve en la segunda? Artritis. ¿Ves artritis? Se ve ¿O una aumento de volumen? Inflamación. Edema de la rodilla. Claro, ves un edema. Aumento de volumen. Ves un edema, un aumento de volumen. Ya. Y en la tercera, ¿qué ven? Deformación en... Ay, ¿cómo era la de...? Como de... Era algo voladora, ¿o no? Ya, o sea, ven una artropatía. Eso es lo que uno ve. articular. Claro, es una artropatía, porque en realidad acá lo ideal es que a ustedes les quede claro que uno no puede hacer un diagnóstico al tiro, no, uno puede decir, por ejemplo, es reumatoide porque se parece a la reumatoide, porque en realidad requiere todo un estudio detrás. Entonces, simplemente acá uno ve una artropatía, como bien dijo la Nadia, acá tenemos un eritema malar súper claro, tenemos acá el aumento de volumen con el eritema, y esto, ¿qué es lo que vemos en la cuarta imagen? La vista que les doy es que no es algo como, no es un signo específico como que tenga nombre. Es simplemente... Perdón, disculpa, ¿qué? Se palpa. ¿Se palpa? Sí, se puede palpar y no se puede palpar, pero no pica o no duele. Y tiene como... ¿cómo se llama este signo? La vitropresión. Sí, eso, vitropresión. La vitropresión es positiva. O sea que desaparece. Felipe, guía nomás porque esta parte todavía la van a ver el lupus en la clase que viene. Ya, bueno. Esto simplemente lo van a ver, aquí dice la doctora, lo van a ver la próxima clase. Esto simplemente son manifestaciones mucocutáneas del lupus que en realidad no tienen un nombre específico, simplemente son lesiones cutáneas a nivel... Inespecíficas, pero que son una señal de alarma. De la distemia inferior. Entonces acá, el resto del examen físico de la paciente estaba totalmente normal, no encontramos absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis diagnósticas después del examen físico y después de ver el caso clínico? Bueno, artritis aguda. ¿Una artritis aguda? Ya. ¿Y te la jugarías con una etiología? ¿Artritis séptica? Ya, una artritis séptica. ¿Qué otra cosa podría ser? Considerando el examen físico, considerando las imágenes. También podría ser parte de su artropatía por lupus, pero ya, este cuadro igual es muy agudo. Ya. Entonces podría ser una séptica, podría ser quizá, entonces como bien dijiste, una artropatía por lupus, alguna otra
etiología que se les ocurra. ¿No? Todos se la juegan o por séptico o por lupus. Ya, bueno. En este caso... También orientados. También, Sí. vamos bien. En este caso el motivo de consulta no es lupus, por ahora, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Vamos entonces a empezar a desglosar un poquito el caso clínico y ver hacia dónde nos orienta. Sabemos entonces que la paciente tiene antecedentes de lupus eritematoso sistémico, que eso ya es un gran antecedente, que ya presenta una artropatía y que tiene diabetes mellitus 2 y hábito tabáquico. Y si pusieran atención a lo que nos contó excelentemente Trinidad, estos son todos factores de riesgo para presentar una artritis séptica. Ya entonces tenemos una paciente que tiene ciertos factores de riesgo. ¿Podemos decir hasta el momento que hay artritis séptica solamente con esto? Todavía no, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar el cuadro actual. Entonces, vemos que tiene un edema, tiene dolor progresivo en la rodilla, tiene un cuadro de solamente 3 días de evolución, es decir, es algo agudo, es solamente una articulación afectada, entonces monoarticular agudo, y lo que acá hay que destacar es que es un dolor progresivo que ya no está cediendo a paracetamol, es decir, a la paciente le estaba doliendo, se tomó paracetamol, estuvo bien un rato, pero ya ha empezado a aumentar y aumentar y aumentar, y ahora refiere sentir llamaradas y tiene sensación febril. Entonces ya esto nos está orientando un poquito a, por ejemplo, que ya es un dolor que no cede, orienta más a la artritis séptica. Nadie dijo gota, por ejemplo, como una causa, pero ¿por qué no podría haber sido una gota? Quizás un ataque, una presentación de gota y que quizás se parece, ¿no es cierto? Pero la diferencia con la gota es que en la gota el dolor llega a una meseta, generalmente en 24 horas, y nos sigue aumentando. En cambio acá esta paciente ya de verdad cada vez le duele más. Si nos vamos ya al examen físico propiamente tal, vemos que la paciente está taquicárdica, que está febril y además que tiene un aumento de volumen rodilla derecha y eritema asociado. Entonces ya con todos estos elementos nosotros podemos decir efectivamente estamos sospechando una artritis séptica. Entonces, viene la parte interesante. Sospechamos una artritis séptica. ¿Qué cosas entonces pedimos para confirmar esta sospecha diagnóstica? Lancen exámenes, ¿no? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Sorry, qué? ¿Función? De La punción, ya, eso es muy bueno. Punción, bien, una artriocentesis. ¿Te acuerdas que la artriocentesis tiene que tener como el apellido de que al final es un estudio también del líquido sinovial? Como que eso es como lo importante. O sea, estás haciendo la artriocentesis porque vas a ver qué líquido hay adentro. Bien, súper bien. ¿Qué otro examen se les ocurre pedir a una paciente que tiene fiebre? Parámetros inflamatorios. Hemograma. Parámetro inflamatorio, súper hemograma. Hemograma también dijeron, sí. ¿Hemocultivo? Hemocultivo, súper bien. Muy bien. ¿Sí? Ah, escuché, pensé que había dicho otra cosa la doctora. ¿Y qué otra cosa se le ocurre? Una última cosa. El GRAM. El GRAM está dentro del estudio. Está dentro del estudio del líquido sinovial. ¿Perdón, qué? Ah, no, y ¿Se les ocurre? ¿La uricemia? Buena idea. Pero Ay, buena podría idea. ser. Pero no. Estamos buscando eso. Estamos buscando eso. No, no, o sea, está bien, está bien. Sí, No, sí, es un está buen abordaje también, la uricemia. Pero ya, vamos entonces por respeto a Les también vamos a avanzar nomás. Bueno, como bien dijeron, tenemos entonces el hemograma, el hemocultivo, súper, una proteína C reactiva, una VHS, imágenes que pueden ser útiles también a veces, y vamos entonces a pedir un estudio líquido sinovial, y este es el que está en rojito, el GAO se ganó el 7, porque efectivamente hay que sí o sí pedir el estudio líquido sinovial, no se nos puede olvidar. Entonces, acá están los resultados de los exámenes. Vamos a tener leucocitos que están aumentados, están en 20.000, con un predominio polimorfonucleares, y el hemocultivo lo vamos a tener en espera. La proteína C reactiva está alta, la VHS es igual, y las imágenes, es importante que en realidad la utilidad que tiene la imagen acá es para lograr descartar un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, podemos tener que es una paciente, en este caso es una paciente mayor, a veces ellos no se acuerdan que quizás se pueden haber caído o pegado, entonces nos ayuda, por ejemplo, a descartar una fractura. Es algo que podemos hacer y que no nos toma mucho tiempo. Generalmente el cambio agudo podríamos ver edema a nivel radiográfico, pero no es lo usual. Así es que es más para el diagnóstico diferencial. Y como bien dijo acá Gao, el estudio líquido sinovial que tenía que incluir estos 3 pilares, el citoquímico, el GRAM y el cultivo. Entonces, sin spoilearse con la imagen de la izquierda, ¿qué aspecto esperarían encontrar en este líquido sinovial? ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar claro? Va a estar purulento, ¿no es cierto? Bien. Se va a ver así, se va a ver purulento, feo. Y la segunda pregunta es, ¿qué características citoquímicas espera encontrar en cuanto a leucocitos y glucosa? Es decir, ya al estudio mismo,
cómo van a estar los leucocitos de este líquido y cómo va a estar la glucosa. Leucocitos aumentados y glucosa disminuida, ¿no? Bien, súper. ¿Te acuerdas los parámetros? Porque, por ejemplo, el líquido, tú estás diciendo que este líquido ya es un líquido séptico, es un líquido muy, muy inflamatorio. Y el líquido inflamatorio también va a tener leucocitos aumentados. ¿Te acuerdas el valor de corte o no te acuerdas? No, no me acuerdo. Ya. ¿Más de 50.000? Sí, sobre 50.000, súper bien. Sobre 50.000 los leucocitos y la glucosa también debe estar generalmente muy baja. Entonces aquí, para recalcar nuevamente, pusimos la tablita. Tenemos entonces que, como bien dijeron, un aspecto purulento. Los leucocitos están acá muy, muy aumentados, están 93.000 en esta punción que le hicimos a la paciente, y la glucosa está muy baja en comparación al plasma. Entonces van a faltar todavía, si se acuerdan, otros pilares del estudio líquido sinovial. Tenemos entonces primero el GRAM. El GRAM nos muestra cogogram positivos. ¿Alguien se atrevería a decir qué es lo que ve en esta imagen? ¿Qué agrupación o por qué bacteria se la juega? Staphylococcus. ¿Son estáfilos? ¿Filoaureus? Muy bien, es un aureus, perfecto. Y el cultivo, bueno, está en espera porque no lo tenemos todavía. Porque ¿cómo están agrupados? En Porque es una estáfilos. Como moritas. Racimo. racimo. Bien. Bien. Ya, entonces ya como resolviendo el caso, entonces como la tensión del GRAM muestra cogogram positivo, usted inicia empíricamente, vamos a iniciar un beta-lactámico y vamos a asociarlo a vancomicina, que vamos a obviamente ajustar una vez que el cultivo esté listo. Vamos a realizar el drenaje con aguja y después vamos a derivar a reumatología, que es lo importante. Pero las preguntas aquí ya se ponen más interesantes. Las últimas dos preguntas de este caso, entonces, ¿qué habría ocurrido si el GRAM hubiera sido negativo? ¿Con qué esquema antibiótico trataría este paciente? Esta ya es más difícil, no importa si yo creo que no se acuerdan. Pero la Trini lo hizo. Sin dosis, así que... Sin dosis, así. ¿Ceftriaxona? Muy Bien. bien. Muy bien. Una cefalosporina de tercera generación, generalmente ceftriaxona. Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué hubiera ocurrido si el GRAM no hubiera sido exitoso? Si el GRAM no se ve nada al GRAM. Se ¿Qué trata pasa? igual, ¿no? Empíricamente. ¿Ceftriaxona con banco? Sí. Perfección y Súper, vancomicina. ceftriaxona con banco. Y eso es lo que nosotros con la Trini queremos dejarle, es una emergencia médica. O sea, el GRAM sale negativo, a ustedes les da lo mismo. Tratan empíricamente. Eso es lo que tiene, el mensaje que tienen que quedarse con artritis séptica. Muy bien. Muy Y bien. eso es el caso número 1. Ya, Ahora, chiquillos, debemos que dejarlo ahí, porque vienen los chiquillos de lupus. Ya. ya. Bueno, Ya. ya. Muy bien. Felicidades. Bueno, ya habíamos visto que esto iba a salir muy bien, así que nada. Bueno. Le damos Gracias. acceso. Sí. Y voy a stop sharing. Ahí estoy. ¿ya? Sí.